Hola, soy Fabi, continuando con la historia de la cultura argentina, su capítulo 7, las artes de 1860 a 1890, los artistas extranjeros y pintores argentinos más destacados y la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina, un recorrido histórico desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas, con algunos aportes asiáticos y africanos. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Desde mediados del siglo XIX se comenzaron a organizar las primeras instituciones artísticas del país, fundamentalmente la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo primer director fue el pintor Eduardo Schiaffino. La gran ola de inmigración europea, que acaeció del año 1870 a 1930, estableció una fuerte relación con la pintura europea a través principalmente de pintores italianos e hijos de italianos. Eduardo Sivori introdujo el naturalismo con obras clásicas como El despertar de la criada, y Ángel de la Valle desarrolló una corriente de pintura costumbrista del campo, el gaucho y otros temas criollos que caracterizaron al artista y lo consagraron como retratista de lo autóctono. Pero también se consagró con obras tan impactantes como La Vuelta del Malón. Comencemos con Juan Pedro León Palier, nacido en 1823 y fallecido en el año 1887. Fue un pintor francés de origen brasileño, quien se radicó en Buenos Aires en el año 1855. Sus obras se caracterizan por mostrar imágenes costumbristas del campo argentino, por el cual viajó en los años que estuvo en ese país. En las obras de Payer se pueden observar imágenes costumbristas de la Argentina, pintadas con acuarelas, óleos, litografías y dibujos. Se destaca su obra El gaucho enamorado, también llamado Idilio criollo, la cual se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Camino al Reñidero y Bailando el Gato son otras obras importantes. Radicado en la Argentina en el año 1855, realizó numerosos viajes por Chile, Brasil y Uruguay, hasta que partió a Francia en 1866. La Pampa es el escenario de su cuadro más importante, conocido como Idilio criollo. Se le han dado también los nombres de Gaucho enamorado y Coloquio amoroso, del que existe una versión litografiada con los versos de Ricardo Gutiérrez: No te vayas, luz nacida. El asunto principal de la obra, la declaración de amor del gaucho a una joven en el exterior de un rancho, fue llevado a la tela por medio de la combinación de diferentes elementos que Payer recogía en sus viajes por el interior del país y sus excursiones por la campaña bonaerense. No sorprende por ello que, como contó Pairó, el gaucho, el rancho y otros detalles del óleo se presentan con pocas variaciones en otras pinturas y en litografías, ya que provienen del archivo documental de los dibujos y acuarelas relativamente reducido que poseía y manejaba el pintor. La obra es de 1861, la estamos apreciando aquí, y mide 1 metro de altura por 1,40 m de ancho. Vemos aquí también otra escena gauchesca de Payer. Otra más con un baile dentro de una construcción típica. Y otra más en la calle, con sus clásicos personajes y atuendos. Ahí se ve la firma a la izquierda, Payer. Ignacio Manzoni, nacido en 1797 y fallecido en 1884, fue un pintor italiano, porque recuerden que hay pintores extranjeros y pintores oriundos de la Argentina también, en este periodo que estamos estudiando.
Se afincó en Buenos Aires durante un periodo, cosechando con el tiempo un importante éxito por sus pinturas. Su obra abundó en temas religiosos, históricos, paisajes, retratos y naturalezas muertas, exponiendo actualmente sus cuadros los principales museos del país. Retrato del coronel Bartolomé Mitre, por Ignacio Manzoni. Ya era maestro consagrado Manzoni cuando llegó a Buenos Aires en 1851. Naturalezas muertas fueron recibidas al principio fríamente por el público porteño. De cualquier modo, decidió permanecer en el medio argentino, concretando permanentes viajes por el mundo: Estados Unidos, Europa, Perú y Chile. Recién en el año 1857 se radicó en Buenos Aires, donde con el tiempo fue muy agasajado y apreciado por su obra de retratista, temas costumbristas, religiosos y anecdóticos. También se dedicó a la enseñanza privada, formando discípulos como José María Gutiérrez. Gaucho porteño, vemos aquí, en la actitud de enseñar a un extranjero el modo peculiar que tiene de cortar el asado. En el año 1862 se produjo una rivalidad importante con un pintor italiano muy reconocido en Buenos Aires, Baldassari Verassi. Retó públicamente a Ignacio Manzoni por la prensa a que presentara sus diplomas. Unos días después, el Nacional defendía a Verassi, calificando a Ignacio Manzoni como pintor de regular abajo, acreditando al primero como el artista más completo de cuantos había venido al Río de la Plata, aunque otros medios gráficos tomaron partido por Manzoni. Con el odio, el asado, Ignacio Manzoni ganó el primer premio de pintura de la primera exposición nacional realizada en Córdoba en el año 1871, a instancias del presidente Domingo Faustino Sarmiento. El cuadro se titulaba originalmente Gaucho porteño, en actitud de enseñar a un extranjero el modo peculiar que tiene de cortar el asado. Falleció en Clusone, Bérgamo, Lombardía, Italia, el 18 de noviembre de 1884. Ahí vemos el detalle en amplitud del cuadro, enseñando a un extranjero a cortar el asado. La batalla de Pavón, librada en el año 1861 de Ignacio Manzoni, escena histórica que representa un campo de batalla, encuentro de adversarios donde sobresale la figura de Bartolomé Mitre, uniformado, montado en un caballo blanco, espada en mano, dando órdenes a la tropa. En el ángulo superior derecho, una casa con una pequeña torre o mirador. Esta es una pieza perteneciente al Museo Mitre. Otro artista, en este caso extranjero, de Montevideo, del país hermano, Juan Manuel Blanes, nacido en 1830 y fallecido en Italia, en Pisa, en 1901. Había nacido en Montevideo. Fue un pintor uruguayo de gran reconocimiento en el Río de la Plata por sus interpretaciones de temas históricos locales. Por el aporte de sus pinturas a la identidad uruguaya, es considerado en su país como el pintor de la patria. Ahí se vemos la firma de Juan Manuel Blanes. Y una obra, Demonio, Mundo y Carne, con un desnudo en escorzo a la usanza europea de época. Primeros años. Nació el 8 de junio de 1830 en Montevideo, hijo de Pedro Blanes Mendoza, un español que trabajaba de repartidor de pan, y de Isabel Chilavert Piedrabuena, argentina. Fue el tercero de 6 hermanos. El mayor, Gregorio, sostenía económicamente a la familia. Juan Manuel interrumpió su educación escolar en 1841 para trabajar de mandadero y colaborar también con su familia. En 1844 realizó su primera pintura conocida, una imagen de la goleta inglesa Comodoro Purvis en la bahía de Montevideo. Durante el sitio de Montevideo, su madre trasladó a la familia al campo sitiador hasta su término en 1851. Su padre permaneció en Montevideo, donde murió en el año 1848. Finalizado el sitio, comenzó a trabajar como tipógrafo en la imprenta del diario La Constitución. De este periodo son también sus primeros óleos de tema histórico, retratos y alegorías. En el año 1854 instaló un taller en la calle Reconquista, donde comenzó a hacerse conocido en la sociedad uruguaya, pintando retratos por encargo. De una relación con María Linari nació su primer hijo, Juan Luis. Con ellos viajó a Salta, donde continuó pintando por encargo.
también retocó un óleo que había realizado en Montevideo y lo regaló al general Justo José de Urquiza con el título de Alegoría Argentina. Ahí lo vemos a la derecha de la imagen. Mecenazgo de Urquiza. Este obsequio llamó la atención de Urquiza, con quien se entrevistó en el Palacio San José, y le encargó una serie de obras por lo que se mudó con su familia a Concepción del Uruguay en el año 1856. También pintó un retrato del general Urquiza. Terminado este trabajo, volvió a Montevideo con su familia aumentada por el nacimiento de su segundo hijo, Nicanor, pero a causa de la expansión de la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires, viajó a esa ciudad donde permaneció unos meses, durante las cuales siguió trabajando. Aquí vemos el retrato del general Urquiza, siempre por Blanes, y esta es la residencia, el Palacio de Urquiza. En 1871, y hablando de la fiebre amarilla, expuso la obra La fiebre amarilla en Montevideo, en el Café de la Armonía, un episodio de La fiebre amarilla en Buenos Aires, en el foyer del Teatro Colón. La obra fue vista por multitudes. 2 años después fue seleccionada para la Exposición Internacional de Viena, un episodio de La fiebre amarilla en Buenos Aires del año 71, óleo sobre tela de 2,30 de alto por 1,80 de ancho, que se encuentra en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. Es lo que podemos apreciar a la izquierda, un cuadro impactante, famosísimo. La obra muestra a los doctores Roque Pérez y Manuel Argerich, abogado y joven médico respectivamente, observando la trágica escena que en realidad tuvo lugar por la noche, que se presenta de día. Dentro de esta particular, La muerte como secuela, que dejan las pestes, es una obra emblemática de Juan Manuel Blanes, fechada en el 71. Se titula concretamente un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, como les mencioné antes, de gran tamaño y ejemplo relevante en cuanto a la medicina y a lo social. El célebre doctor Manuel Argerich, presente y a domicilio, fallecerá días más tarde. Él también se va a contagiar. La obra es muy interesante porque plantea una visión académica del hecho. Se puede ver al esposo difunto, a la madre yacente, al niño aún queriendo poder tomar el pecho de la madre muerta. Y a pesar de haber padecido una enfermedad tan terrible como la fiebre amarilla, los cuerpos aparecen bien formados y sin huellas de enfermedad. Esa es una cuestión muy académica, no como realmente sería en la realidad un hecho así, ¿no? Pero bueno, es de corte académico y la obra es realmente impactante. Un héroe olvidado. Asumió el liderazgo de una ciudad en caos frente a un mal incurable. ¿A qué nos referimos? A José Roque Pérez, el otro médico que está también en la obra. Nació en Córdoba, un 15 de agosto de 1815. El 24 de marzo de 1871 murió a consecuencia de la fiebre. Se convertía de esa forma en una víctima más de la epidemia. Manuel Gregorio Argerich nació en Buenos Aires en 1835, va a fallecer en 1871 debido a la fiebre. Fue un médico, abogado, político y matemático argentino. Su hermano Juan Antonio fue una figura clave durante las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. Ayudó organizando la comisión que debió hacer un plan contra la epidemia con José Roque Pérez. Fue profesor de cirugía y director de una casa de huérfanos. Era descendiente del famoso doctor Cosme Argerich. Sí, obviamente, es toda una familia de médicos y científicos, la Argerich, culminando con la célebre pianista Marta Argerich, siempre ilustre apellido en la cultura argentina. El episodio de la fiebre amarilla, aquí vemos un detalle, recuerden, obra de Juan Manuel Blanes, el uruguayo Juan Manuel Blanes, es un tributo al doctor Manuel Argerich. Y está, bueno, les vuelvo a reiterar, en el Museo Nacional de Artes Visuales si la quieren ver en vivo. En el cuadro de Juan Manuel Blanes se lo retrata junto al doctor Manuel Argerich, a Roque Pérez, otra víctima más, en ejercicio de las funciones de la Comisión Popular. Y si bien su presencia en la escena no es rigurosamente histórica, porque parece ser que fue la policía la que encontró a la madre y su bebé en esa situación, sí es una metáfora acabada del grado de compromiso cívico que ante la deserción de muchos, Roque Pérez y poco más asumieron de cara a una sociedad necesitada
de líderes capaces de capear el desastre. Qué actual es esto ahora, ¿no? Porque estamos pasando una pandemia y esto fue una epidemia bastante comprometida que arrasó con la población del Río de la Plata. Ahí vemos otra imagen más de esta escena tan conmovedora y triste. En 1858, siguiendo con Blanes, obtuvo un nuevo encargo de Urquiza para decorar la reciente construida capilla en el Palacio San José, por lo que se volvió a instalar en Concepción del Uruguay, donde trabajó en una serie de 7 obras sobre los dolores de la Virgen María. Terminado este trabajo, regresó a Montevideo, donde continuó pintando retratos y cuadros de temas gauchescos. Aquí vemos justamente la obra en cuestión, Los Dolores de la Virgen María. Y el interior de la capilla del Palacio San José también fue decorado con estas pinturas exquisitas, también por Juan Manuel Blanes. Escena campestre, también por el mismo autor, para que veamos también cómo retrata este tipo de paisaje tan caro, tanto a Uruguay como a la República Argentina. El juramento de los 33 del año 78, tres orientales, óleo sobre tela de 3 metros 11 por 5,64. Está en el Museo Juan Manuel Blanes. Y un cuadro evocativo de la batalla de Caseros en el Palacio San José, también por el mismo artista. Así que el artista Blanes, de origen uruguayo, nos va a retratar unas escenas de la historia argentina realmente de una manera muy precisa y conmovedora. El presidente Roca inaugura el periodo legislativo en el año 1886, otra obra también que relata nuestra historia aquí en la Argentina. De corte académico. Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del general Julio Arroca del año 1879. Este óleo sobre tela está en Buenos Aires, para poder observarlo, está en Buenos Aires desde el año 1889. El Cabildo Abierto, el 22 de mayo de 1810, en la ciudad de Buenos Aires, donde se decidió reemplazar al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros por una junta, un hecho más que trascendente en la historia de la Argentina. Soldados de Rosas, jugando a los naipes. Bueno, esta vez es un óleo sobre tela de Juan L. Camaña, nacido en 1800 y fallecido en 1877. Esta obra es del año 1852, una medida de 9 metros con 90 y 8,20. Dice Juan Carlos Bedoya. Pues bien, el pintor Juan L. Camaña, en un óleo que data de 1852, nos muestra la enramada de una pulpería con mesa y bancos fijos, lo cual le señala destino de reunión acostumbrada, y en donde paisanos y soldados federales juegan a los naipes, mientras una moza les acarrea mates. La evidente templanza de los jugadores y el circular del mate como instrumento para un inevitable estrechamiento en las relaciones de los dos sexos nos convence que la cebadora no fue un ente inerte indiferente ante el juego, sino que en la espera hasta recibir de vuelta la calabaza debió ser espectador interesada, aún por mera curiosidad, en conocer las reglas que presidían el ir y venir de los naipes. He aquí otro posible medio de comunicación entre hombres y mujeres, un tema común para conversaciones y cuentos que integraba a ellas, aunque fuera pasivamente en el mundo masculino. Interesante visión nos hace Juan Carlos Bedoya de este óleo de Juan Camaña. Ahí vemos también un acercamiento para ver el personaje femenino que es muy trascendente en la obra. También podemos ver de Francesco Auguero, siempre estamos buscando artistas de este periodo, ejecución de Camila O'Gorman, óleo sobre tela de 49 por 63 centímetros, filmado y fechado en Turín en el año 58. Una historia realmente conmovedora y real de este personaje femenino y el cura que tienen un amor y en la época de Rosas son ejecutados. Se ve el acercamiento de Camila yendo al cadalso.
Y la película tan famosa, la película de María Luisa Bember, nos dice la ficha, hace 150 años los condenaron por amarse, hoy usted puede juzgarlos. Un film de María Luisa Bember, protagonizada por Susu Pecoraro y Manuel Arias, con la participación especial de Héctor Alterio. Y me queda esta frase del final de la escena donde son ejecutados, donde ella le dice: Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Imagen del pasaporte que pudieron falsificar durante la huida. Recomiendo ampliamente ver el film para ver cómo es la historia de estos personajes tan célebres, una suerte de Romeo y Julieta de la época rosista, imposible amor que causó un escándalo y terminó con la muerte de ambos amantes, injusta muerte de ambos amantes. Y la imagen, la fotografía, el daguerrotipo de Camilo Gorman, vivió desde el año 1825 y falleció por fusilamiento, fue fusilada en 1848. Joven irlando-argentina, fue precisamente fusilada en el cuartel general de Santos Lugares de Rosas, hoy San Andrés, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ahí se puede ver la imagen de esta bella joven que tanto dolor sufrió en su vida a causa de este amor prohibido. El sacrificio de Camilo Gorman y del sacerdote Uladislao Gutiérrez, un fragmento de una litografía coloreada impresa por Gozellán. Puede verse allí el momento en que están siendo conducidos al paredón de fusilamiento. Ella estaba esperando un niño, un hijo, pero lamentablemente eso no la salvó de el martirio ni del fusilamiento. Continuando con los artistas, un pintor argentino, Martín León Boneo Cabello, nacido en Buenos Aires en 1829 y fallecido en 1915. En el año 1845, inicia sus estudios artísticos con Juan Camañe en el Colegio Republicano Federal. A partir de 1852, da clases de dibujo en el Colegio del Seminario, donde tiene de discípulo a Pastor Obligado. Años más tarde ocupa la plaza de la docencia artística en la Universidad de Buenos Aires y en 1857 viajó a Italia para estudiar con Antonio Cíceri. Volvió a Buenos Aires en el año 1864 y en 1865 se mudó a Chile. Boneo registró imágenes típicas de la vida cotidiana, naturalezas muertas y escenas religiosas, y mostró además un particular interés por el tema de la inmigración. Vinculado al cuerpo de la policía como empleado de la institución, diseñó el gallo que sirve como emblema de la Policía Federal Argentina. También pintó el escudo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, son muy emblemáticos estos dos símbolos que seguramente, bueno, si son oriundos acá de mi país, los deben reconocer. Agencia de Colocaciones, un óleo sobre tela de Martín Boneo, el mismo artista, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Qué curioso, miren, una agencia de empleo de aquellos tiempos. También Capataz y Peón Rebelde, óleo sobre tela. Estamos viendo obra de Martín Boneo, Museo Nacional de Bellas Artes. Otra más, Naturaleza Muerta, Zapallos y Frutos, también de Martín Boneo, Museo Nacional de Bellas Artes, lo pueden apreciar. Y otra naturaleza más, de Martín Boneo, con otra paleta cromática y otros frutos, en este caso unas uvas, el anterior unos zapallos. También de Martín Boneo, que representa también la cultura argentina, Candombe Federal, época de rosas, un óleo sobre tela, de 96 por 76,5. Está en el Museo Histórico Nacional, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el candombe muestra la población de origen negro que teníamos en el país y que en parte fue diezmada lamentablemente por la fiebre amarilla. Aún el país hermano Uruguay conserva mucha población
de este origen. Pintor, abogado y doctor en teología. Nació en Córdoba en el año 1839 y falleció en la misma ciudad. ¿De quién estamos hablando? De Genaro Pérez. El 29 de junio de 1900 fallece en la ciudad de Córdoba. Fue alumno de Luis Gonzaga Coni en los cursos que el artista dictó desde el año 1857 en la Universidad de San Carlos, considerado como uno de los precursores de la pintura de Córdoba. Genaro Pérez se dedicó especialmente al retrato en la pintura de asuntos religiosos. Ahí tenemos retrato del doctor Manuel Román del año 1880, excelentes retratos, estudio para Apóstol del año 1899 y retrato de la señora Huarcalde del año 1900. Escenas de costumbres de Pérez Genaro. Esta es del año 1888. Recuerda, Pérez Genaro nació en el año 1839 y falleció en 1900. Es un óleo sobre tela de 70 por 90, mostrando naturalismo y costumbrismo. Aunque la producción de Genaro Pérez dentro del costumbrismo no es mayoritaria y por lo tanto de escasa visibilidad, esta obra es una de las pocas del género conservadas en un museo público. Pérez fue doctor en teología, funcionario provincial, legislador y católico activo. Fue el retratista de la sociedad cordobesa de la segunda mitad del siglo XIX, consagrándose además a proveer representaciones de la vida sagrada al piadoso y docto ambiente mediterráneo, como la importante serie de apostolado que hoy se conserva en la iglesia de la Compañía de Jesús. En esta escena costumbrista que estamos observando, el pintor presenta un momento de sosiego en el mundo rural, donde en medio de una plática o conversación junto al rancho de adobe y entre diversos enseres típicos gauchescos, capataz y hacendado comparten un típico mate. El paisaje serrano como fondo logra una nota de atracción que realza el cuadro, la axialidad compositiva, el convencionalismo de las figuras que pose y el acabado tratamiento del color propone una visión signada por el realismo mimético y literario que logra descripciones objetivas para resaltar la apariencia externa de las cosas. Este lenguaje otorga a la obra valor documental, así los detalles de la vestimenta, de la figura, contraponen enfoques sociales. El gauchesco capataz, arropado en chiripá, de merino, con guardas, corralera, pañuelo y chambergo, y el propietario con prolijo saco de solapa corta, botas fuertes y el gacho de buen fieltro. Genaro Pérez perteneció a esta última clase y se planteó en su tiempo una reivindicación de las costumbres y los valores de lo nacional, expresada con orgullo como un arquetipo del ser interior, puro e incontaminado por los avances del cosmopolitismo moderno por Tomás Ezequiel Bondo. Es este análisis que les acabo de leer. Bueno, y ahí tenemos un museo que lleva su nombre, el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez. Esto está en Córdoba. Y vemos su interior. Pero vamos a un artista, un artista realmente impactante que fue Ángel de la Valle, de la generación del 80. Vivió del año 1852 hasta 1903. Buenos Aires es donde nació. Fue un pintor argentino de la generación del 80, representante junto a Eduardo Sívori y otros artistas. Estos artistas que fueron parte de la llamada generación del 80 son los siguientes: Eduardo Schiaffino, Eduardo Sívori, Ángel de la Valle, Ernesto de la Cárcova, Augusto Ballerini, Reinaldo Giudici, Severo Rodríguez Echar y Ventura Marco del Pon, Lucio Correa Morales y Rogelio Irurtia, entre otros. Delinearon con sus obras y sus polémicas un campo específico para las artes plásticas. Diseñaron estrategias de difusión, exhibición para sus producciones, con la intención de dotar de un fundamento estético ideológico tanto a las obras como al público, que para ellas imaginaban el realismo pictórico. Ahí vemos la foto extendida del tramo que veíamos aquí, de la generación del 80 con los artistas mencionados. Pero la generación del 80, desde el punto de vista social, fue una élite de dirigentes políticos de la República Argentina que gobernó entre 1880 y 1916, periodo también conocido como la República Conservadora
o república oligárquica. Durante esta época se dio inicio a una nueva etapa económica basada en la agroexportación y se insertó el país en el mercado mundial y fue el apogeo de la clase adinerada y terrateniente. Fue una época de la Argentina de mucha riqueza, donde el país estaba a la cabeza de los países más ricos del mundo. Características de la generación del 80. El poder sobre la tierra. La oligarquía dirigente conquistó en especial a través de las expediciones militares vastos territorios del país. La colonización a través de la campaña al desierto. El Estado, que estaba en manos de una élite, invadió territorios, sometió a esclavos y asesinó a la gran mayoría de los pueblos originarios. La sociedad se transformó. Diversos cambios en la población llevaron a un proceso de transformación, como las inmigraciones y las revoluciones populares, inspiradas en ideologías y movimientos anarquistas de Europa. Las leyes de control social. El gobierno impuso determinadas leyes, como la ley de residencia del año 1902, que impedía el ingreso de inmigrantes, y la ley de defensa social del año 1910, que impedía el ingreso de los condenados por delitos comunes o de quienes tuviesen ideas anarquistas. El objetivo de estas leyes era impedir en la población argentina las manifestaciones sociales que estaban teniendo lugar en Europa. El modelo agroexportador fue la economía basada en la producción de materias primas para abastecer la demanda de mercados extranjeros, además de proveer al mercado interno. La mayoría de la producción provenía del campo, por lo que se fortalecieron muchísimo los llamados estancieros. Su padre construyó edificios en Buenos Aires por encargo de Juan Manuel de Rosas de la Valle. Se había iniciado en el arte desde muy joven, a la edad de 20 años. Viajó a Italia para perfeccionarse en la técnica de la pintura al óleo, ya que en el Buenos Aires del año 75 no existían academias de arte, solo maestros que enseñaban la técnica de manera particular. Se instaló en Florencia, donde estudió con el maestro Antonio Ciceri. En el año 1883 volvió a Argentina, instaló su taller en la casa de sus padres, se integró al vínculo de artistas que surgían en Buenos Aires, que integraban la generación del 80. Entre algunas de sus amistades se destacaban Augusto Ballerini, Lucio Correa Morales, Francisco Caferata, Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova y Reinaldo Giudici. Como pintor se dedicó a realizar con gran éxito retratos, entre los que se destaca el de su gran amigo de la infancia, Pedro Lagleise, quien fue un importante apoyo en la carrera profesional de la Valle. Lagleise, un importante oftalmólogo, tenía entre sus pacientes al entonces presidente Julio Argentino Roca, a quien el artista retrató gracias a su intervención. Pero lo que se destaca de su talento es la representación del campo, el gaucho, los temas criollos, que caracterizaron al artista y lo consagraron como retratista de lo autóctono. En el año 1892, de la Valle exhibió con gran éxito su obra La Vuelta del Malón, hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Bazar Nocetti y Repeto, ya que no existían aún en la ciudad salones ni galerías de arte, así que primeramente fue expuesto en un bazar. Hoy es una estrella del Museo Nacional de Bellas Artes la obra que vamos a contemplar a continuación. La obra fue expuesta en el pabellón argentino de la Exposición Internacional de Chicago, en Estados Unidos. Aquí la tenemos, una obra tan fascinante que, si bien muestra la cruel campaña del desierto y diezmar las poblaciones originarias, uno se queda prendado de viendo esta obra y no se cansa nunca de ver los detalles y el dramatismo que tiene, el dinamismo, las líneas compositivas. Es espectacular, se las recomiendo especialmente porque es una obra que mide 1,92 por 1,31. Museo Nacional de Bellas Artes, La Vuelta del Malón, así que es una obra de gran tamaño y que impacta por su perfección técnica y su dinamismo. Ahí se ve un boceto previo de la misma obra, otra representación de la misma obra hecha por Ángel de la Valle, pero es un óleo sobre cartón y madera. Es el boceto de la obra al óleo, que impacta de una manera increíble verla en vivo. Se pueden ver muchos detalles como
los indios llevándose una cautiva blanca, un tema favorito también de los pintores. Blanes también pintó el tema de la cautiva. Una cruz, una cruz, el botín, una valija, el perro, que posiblemente el perro pertenecía al fortín y se pliega a la marcha del malón, ¿no? Como que se va con los indios. Una escena de película, parece. Dentro de los procesos de construcción de un imaginario nacional, la historiadora del arte Laura Manosetti Costa explora como punto de partida la ecuación arte-civilización, el análisis que hace esta famosa historiadora argentina. Una nación asentada solo en la producción vacuna, un destino bárbaro, no podría progresar. En el esquema evolucionista que sustentaba el imaginario nacional de la élite ilustrada, un futuro próspero solo podía nutrirse del desarrollo científico y artístico. Y las bellas artes eran la manifestación más acabada y perfecta del progreso de la nación. Pero el ideal del artista no alentaba un ser dócil frente al gusto dominante ni a la opinión pública. Era un avanzado, un visionario, un rebelde. Este extracto que les acabo de leer pertenece a los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires, a finales del siglo XIX, escrito en 2001 por la célebre historiadora Laura Manosetti Costa, que aconsejo, por supuesto, leer. Es muy exquisita, muy exquisitos sus análisis, muy profundos también. Ahí se ve un daguerrotipo del artista Ángel de la Valle. De Ángel de la Valle continuamos en el año 93. Su estupenda obra, Corrida de Sortija, integró la primera exposición del Ateneo, importante institución cultural que realizó los primeros salones anuales de pintura argentina, y marcando un hito de nuestra historia del arte. La Corrida de Sortija es un juego introducido por los árabes en España. Se arraigó en nuestros paisanos, quienes disfrutaban con la demostración de habilidad del jinete, que debía ensartar con un palito el aro que pendía del arco. En esta obra, de la Valle creó un pueblo imaginario, tomando edificios de diferentes lugares, de 2 plantas, en su casa paterna en San Telmo, por ejemplo. En pleno ejercicio de su tarea docente, lo sorprendió la muerte cuando estaba por iniciar una de sus clases. Su alumno, Valentín Tibón de Lilian, realizó en ese instante un dibujo que refleja ese momento. Se muestra el respeto y el afecto que sentía el alumnado hacia el maestro. Hasta les diría que esta escena parecería una escena del viejo oeste americano, ¿no? No sería muy diferente cómo se planteaba la vida en estos pueblos linderos a las ciudades. Esta es la Corrida de Sortija de Ángel de la Valle de 1893 en su máximo esplendor. Otra más de Ángel de la Valle, el juego del pato, otro juego tradicional criollo. Y la obra en sí es un óleo sobre tela de altura 95,4 por 146,4 centímetros. Se ve al pobre pato estirado, porque usaban un pato de verdad, lamentablemente. Hoy este tipo de juegos, de deportes tradicionales, se hacen con una pelota, ¿no? Eduardo Sívori, ya mencionado, también un artista descollante de la generación del 80, nació en Buenos Aires en el año 1847 y fallece en 1918, ya en el siglo XX. Pintor argentino, considerado el introductor y uno de los más importantes exponentes, junto a Ernesto de la Cárcova, del realismo pictórico argentino a finales del siglo XIX. Sívori inicia la etapa naturalista en Argentina, presentando su obra El despertar de la criada, Le Lever de la Bonne en francés, en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes en el año 1888. Un año antes, en 1887, la pintura había sido presentada en el Salón de París, de ahí su nombre en francés también, tan conocida de esta forma. Bueno, El despertar de la criada o Le Lever de la Bonne del año 1887, naturalismo y realismo su estilo, su género salón desnudo social. Un óleo sobre tela, sus medidas son 1,98 por 1,31. La Levé de la Bonne es un desnudo naturalista, aunque cuando el título y algunos elementos de la composición lo connotan, la pintura pertenece al género a lo largo del siglo XIX, fue campo de batalla de las audacias modernistas.
No hay narratividad en la escena, se limita a presentar el cuerpo de una muchacha joven en el que se lee su pertenencia a la clase trabajadora. La sencillez del mobiliario, las ropas amontonadas en un banco de paja, al pie de la cama sin tender, y sobre todo el título del cuadro indica que se trata de una criada. Fue muy criticado por este cuadro porque cómo se atrevía a hacer un desnudo de una mujer de estrato social bajo y encima con callos en los pies. Eso se suele comentar de esta obra. Un foco de luz dirigido desde la izquierda ilumina ese cuerpo que se destaca con intensidad dramática sobre el fondo neutro de la pared de fondo. La piel de la muchacha es oscura, sobre todo en las zonas del cuerpo de una mujer de trabajo donde se veía expuesto al sol, las manos, el rostro, las piernas. La criada aparece ensimismada en la tarea de dar vuelta una media para calzarla, de modo que el contraste entre los pechos y la mano castigada por la intemperie se hace más evidente. Cruzadas una sobre otra las piernas, gruesas y musculosas, se destacan con un tratamiento naturalista que se detiene en la representación minuciosa de unos pies toscos y maltratados. El pubis, invisible tras la pierna cruzada, se ubica en el centro exacto de la composición. Ninguno de esos detalles pasó inadvertido a los críticos que tanto en París como en Buenos Aires comentaron el cuadro en el año 1887. Fue pintado en París por Eduardo Sívori, quien tras haber logrado su aceptación en el Salón Anual, lo envió a Buenos Aires ese mismo año, sabiendo de antemano que su exhibición despertaría polémicas. Fue el primer gesto vanguardista en la historia del arte argentino. Lo que acabo de leerles también es de Laura Malosetti Costa. En el taller, también de Sívori, del año 1891, en estilo naturalista, en un género costumbrista, un óleo sobre tela de 1,32 por 90. También de Sívori a la querencia del año 1903, óleo sobre tela de 1,20 por 2, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y por último vamos a conocer, dentro de este periodo que estamos estudiando, la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, creada en el año 1876. Ese, diríamos, es como un arcón de la historia argentina, ¿no? Es la concreción de una vieja idea, fomentar el cultivo del arte en la ciudad porteña y en todo el país. Luego de realizarse una reunión entusiasta, matizada con frases encendidas, ideas descabelladas y reiteradas llamadas a la realidad, se crea la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, que actuará bajo la presidencia de un patriarca del arte nacional, el octogenario pintor Juan Camaña, que ya vimos sus obras, acompañado por el profesor Juan Agullari, Alfredo París, el joven periodista Carlos Gutiérrez, el pintor Eduardo Schiaffino, entre otros referentes de las artes. Como socios protectores quedan registrados don León Gallardo, Martín Iraola, Leonardo Pereira, Francisco Uriburu y Manuel Guerrico. El programa es ambicioso. Su objeto único, inalterable, es responder al desarrollo y adelanto entre nosotros del dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura y demás artes que de estas dimanan, ¿no? O emanan. Para llegar a este fin, la sociedad se propone, primero, apoyar por todos los medios a su alcance todo acto que tienda al progreso de las bellas artes mencionadas. Segundo, creando un punto de reunión para sus socios, en un local aparente. Tercero, ofreciéndoles el modo de instruirse, formando una biblioteca de obras y publicaciones artísticas. Cuarto, poniéndose en relación con los principales centros artísticos extranjeros, sosteniendo con ellos correspondencia frecuente. Quinto, organizando exposiciones anuales y premiando aquellas obras que un jurado especial juzgará dignas de tal distinción. Y por último, sexto, creando, cuando sus fondos lo permitan, una galería de obras de arte. Este es un poco el esquema del programa ambicioso que tuvo esta sociedad Estímula creado en el año 1876. Sabemos una foto de época. Y por último les muestro aquí, actualmente existe, sí, está en la calle Corrientes, en pleno Buenos Aires, casi ahí llegando a la calle Florida, diríamos casi que está en Corrientes y Esmeralda, Corrientes y Maipú concretamente, la Asociación de Bellas Artes, Estímulo de Bellas Artes, donde bueno, hay becas y cursos también para poder afianzar aún más las artes en la ciudad.
Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo correspondiente a este periodo. Invito a seguir viendo los capítulos de Historia de la Cultura Argentina y también visitar las otras listas de reproducción del canal. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. Muchas gracias.